Dios bendiga sus vidas. Esperen Dios, que se encuentren bien donde quiera que se encuentren. Que el amor y la gracia de Dios los abrace y los cuide siempre. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión basada en la palabra de Dios sobre qué hacer cuando hemos sido ofendidos. Y este no es un camino fácil, pero es el camino que nos libera, el camino que nos acerca más al corazón de nuestro Padre Celestial. En nuestro caminar diario por este mundo, es inevitable que en algún momento seamos heridos por las palabras, las acciones o las omisiones de otros. La ofensa puede sentirse como una puñalada en el alma, dejando en nuestra vida dolor, resentimiento e incluso un deseo de venganza. ¿Cómo debemos responder como seguidores de Jesús cuando la flecha de la ofensa nos alcanza? ¿Cuál es el camino que el Señor nos invita a seguir para encontrar sanidad y paz en medio del dolor? En el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22 encontramos una pregunta crucial que Pedro le hace a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. La respuesta de Jesús es sorprendente y reveladora. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esta respuesta no es una simple cifra matemática, sino una declaración del corazón de Dios hacia el perdón. Jesús nos enseña que el perdón no debe tener límites, que debemos estar dispuestos a perdonar una y otra vez, así como Dios nos perdona a nosotros abundantemente. Jesús comparte la parábola del siervo despiadado en Mateo del capítulo 18 del versículo 23 al 35 y nos dice la palabra de Dios: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La parábola nos habla de un rey que decide ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía una suma enorme, 10,000 talentos, una deuda impagable. Ante la súplica del siervo, el rey, movido a compasión, le perdonó toda la deuda. Sin embargo, este mismo siervo, al salir, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una suma insignificante en comparación a que él había sido perdonado. A pesar de la súplica de su consiervo, lo tomó por el cuello y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando el rey se enteró de la crueldad de este siervo, se enojó y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda, ¿por qué me suplicaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Y entregándolo a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía.
Jesús concluye esta parábola con una advertencia poderosa. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, hermanas y amigos, esta parábola nos revela varias verdades importantes sobre cómo debemos responder cuando hemos sido ofendidos. Reconozcamos la inmensidad del perdón que hemos recibido de Dios. Al igual que el siervo que debía 10,000 talentos, todos nosotros hemos pecado grandemente contra Dios. Nuestras ofensas son innumerables y nuestra deuda impagable. Sin embargo, por su inmenso amor y misericordia, Dios, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, nos ha perdonado completamente. Meditar en esta verdad nos humilla y nos motiva a extender la misma gracia a quienes nos ofenden. La falta de perdón nos encadena. El siervo perdonado se convirtió en un prisionero de su propia falta de perdón. El resentimiento y la amargura son como cadenas que nos atan al pasado y nos impiden experimentar la libertad y la paz que Dios desea para nosotros. Cuando nos negamos a perdonar, no solo herimos a quien nos ofendió, sino que nos hacemos daño a nosotros mismos. El perdón es un mandato, no una sugerencia. Jesús no nos sugiere perdonar, nos manda a hacerlo. El perdón es una expresión de obediencia a Dios y una señal que su amor ha transformado nuestro corazón. No siempre será fácil y puede requerir la ayuda del Espíritu Santo, pero es un paso necesario en nuestro crecimiento espiritual. El perdón debe de ser de corazón. Jesús enfatiza que debemos perdonar de corazón. Esto significa que nuestro perdón debe ser genuino, sin reservas ni resentimientos ocultos. No se trata solo de decir las palabras, sino de liberar la amargura y desear el bien para quien nos ha ofendido. Tenemos muchos ejemplos por falta de perdón, que por una falta de perdón han traído muchas enfermedades a sus cuerpos, y hasta que han dicho la palabra de perdonar de todo corazón, han sido libres de todas enfermedades. Entonces, ¿qué debemos hacer concretamente cuando alguien nos ofende? Oremos por la persona que nos ha ofendido. En lugar de alimentar el resentimiento, llevemos a esa persona ante Dios en oración. Pidamos por su bienestar, por su arrepentimiento, si ha actuado mal y por la sanidad de nuestra propia herida. Tratar de comprender las posibles razones detrás de la ofensa puede ayudarnos a responder con más compasión y menos ira. Esto no justifica la ofensa, pero puede humanizar al ofensor. Comuniquemos nuestro dolor con amor y respeto. Si es apropiado y seguro hacerlo, podemos hablar con la persona que nos ha ofendido, expresando cómo nos sentimos de una manera calmada y respetuosa. El objetivo no es acusar, sino buscar entendimiento y posible reconciliación. Elige perdonar, incluso si los sentimientos no cambian de inmediato. El perdón es una decisión de la voluntad, no necesariamente una emoción. Podemos elegir perdonar, incluso cuando todavía sentimos dolor. Con el tiempo y la ayuda de Dios, los sentimientos pueden seguir a la decisión. Establece límites saludables. Perdonar no significa permitir que el abuso o el comportamiento dañino continúe. Es importante establecer límites claros para protegernos a nosotros mismos y a otros. Busca el apoyo de la comunidad cristiana. Comparta sus luchas con hermanos y hermanas en Cristo de confianza que puedan orar con usted y ofrecerle apoyo. Recuerden el ejemplo de Jesús en la cruz. Él, siendo inocente, perdonó a sus verdugos. Su ejemplo supremo nos muestra el poder transformador del perdón. Hoy los invito a reflexionar en sus corazones. ¿Hay alguna ofensa que estén guardando? ¿Alguna herida que aún no han sanado? ¿Hay alguien a quien necesitan perdonar, así como Dios los ha perdonado a ustedes? Les animo a tomar la decisión en este mismo momento de liberar esa carga. Pidan a Dios la gracia y la fortaleza para perdonar,
sabiendo que al hacerlo no solo bendicen a la otra persona, sino que se liberan a sí mismos. Recordemos siempre las palabras de Jesús: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. Al extender el perdón a otros, abrimos nuestros corazones para recibir aún más la misericordia y el amor de nuestro Padre Celestial. Así que hermanos, hermanas y amigos que escuchen esta reflexión, recuerden que la ofensa es una realidad en este mundo, pero no tiene que tener la última palabra en nuestras vidas. A través del poder del Espíritu Santo y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, podemos elegir el camino del perdón. Este camino no siempre es fácil, pero es el camino que nos libera del peso del resentimiento, nos sana las heridas y nos acerca más al corazón de Dios. Así como Dios nos ha perdonado abundantemente, seamos también nosotros misericordiosos y dispuestos a perdonar de corazón a quienes nos ofenden. Que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos guíe en este camino de sanidad. Dile a Dios: Padre Celestial, te damos gracias por tu inmenso amor y por el perdón incondicional que nos has ofrecido a través de tu Hijo, Jesucristo. Reconocemos que así como hemos sido perdonados abundantemente, también somos llamados a perdonar a quienes nos ofenden. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón humilde y dispuesto a perdonar. Ayúdanos a liberar cualquier resentimiento, amargura o deseo de venganza que podamos estar albergando. Danos la gracia para ver a nuestros ofensores con ojos de compasión y para orar por su bienestar. Fortalécenos, Espíritu Santo, para seguir el ejemplo de Jesús, quien en la cruz perdonó a sus agresores. Ayúdanos a ser pacificadores en nuestras relaciones, buscando la reconciliación y la armonía donde haya conflicto. Señor, sana las heridas que la ofensa ha causado en nuestros corazones. Llévanos por el camino del perdón hacia la libertad y la paz que solo tú puedes dar. Que nuestra respuesta a la ofensa sea un testimonio de tu amor transformador en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.